Estimados, bienvenidos a la clase número 9 de la asignatura de mantención de plantas y equipos. En esta oportunidad vamos a intentar redondear algunas cosas que posiblemente han estado quedando algo en el aire, ¿ya? Digo que tenemos que redondear antes de darle continuidad a el enfoque que llevábamos hasta la semana pasada. Lo primero es preguntarnos cuál es el objeto de nuestro interés en este caso, a lo que le queremos hacer mantención en cualquier tipo de organización donde estemos interviniendo. En este caso está claro que se trata de la infraestructura y nosotros ya lo hemos conversado tanto en la asignatura de control de calidad como en la de gestión de calidad y mejora continua, que se trata de lugares, de equipos, de edificios, de máquinas, de herramientas y de software. ¿Ya? Entonces tendríamos que comenzar a plantearnos qué tipo de mantención requieren aquellas cosas. Entonces voy a hacer un desglose y voy a ir proponiendo algunas ideas para que ustedes las puedan ir absorbiendo y poder a partir de eso darle el enfoque que necesitamos, por ejemplo, para tratar de entender cómo fallan los equipos. Bien, entonces vamos a ir anotando. Está claro que cuando nos referimos a la infraestructura se trata de un lugar. También se trata de edificaciones. También podríamos hablar de equipos. Voy a dejarlo separado esta vez y vamos a intentar máquinas, herramientas y software. Bien, vamos a cambiar el lápiz. Quiero que pensemos lo siguiente. Cuando nos referimos nosotros a un lugar, nos referimos, por ejemplo, al sitio mismo donde estamos instalados. Un lugar puede ser algo que no consideremos nosotros una edificación. Vamos a plantearnos de la siguiente manera. Como un lugar puede caber una cancha, puede caber, y ojo, me refiero a una cancha con una plataforma, ¿cierto? Una terraza puede ser que no estemos refiriendo a un camino, no lo consideramos una edificación, un camino, pero entendemos que es como un lugar, ¿ya? A falta de un mejor nombre. También puede ser un acceso, podríamos considerar eso un túnel, podríamos considerarlo un sitio de descanso, ¿sí? Cualquier cosa donde el nivel de construcción sea relativamente básico, ¿sí? Vamos a decir que se trata de alguna suerte de construcción menor. Me explico. A veces los caminos no llevan cemento, para que se pueda entender la idea. No necesariamente están hechos de cemento, no necesariamente están con alquitrán, ¿ya? Y simplemente se trata de caminos que están hechos con tierra, para que se entienda la idea. Uno puede decir tengo un estacionamiento, pero no necesariamente está construido, ni tampoco cuenta con algún tipo de construcción en los alrededores o alguna suerte de protección. Puede ser simplemente un lugar. ¿Ya? A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de infraestructura, que caracterizamos como lugar. En este caso, si uno tuviera que pensar en la mantención y propusiera alguna forma de mantención, está claro que uno puede pensar en limpieza, en tratar de nivelar, ¿cierto? En ir a emparejar algún lugar. Es como relativamente fácil sospechar qué tipo de mantención. También, si nosotros, como es fácil sospechar el tipo de mantención, también debería ser relativamente fácil intentar entender qué es lo que puede fallar. Pensemos en un camino que está hecho con tierra. Está claro que lo más probable que vamos a tener es una suerte de desgaste natural por la acción de los vehículos que lo transitan, alguna suerte de deformación. Por lo tanto, está claro qué tipo de mantención necesitamos realizar. Ahora, cuando hablamos de edificaciones, aquí hay que tener un poco más de cuidado. Nosotros aquí llamamos edificación. Esto no necesariamente se trata de concreto, ¿sí? Esto pasa desde estructuras metálicas hasta construcciones que están hechas con concreto, con ladrillos o paneles o cualquier tipo de infraestructura que uno dice que tiene alguna suerte de permanencia en el tiempo, aunque ésta sea acotada, ¿ya? Ejemplo de esto van desde cosas tan sencillas como un galpón
O vamos a hablar de algo que es un poco más elaborado, como podría ser el típico pozo donde se estacionan los vehículos para poder ser intervenidos desde abajo, ¿ya? No sé qué nombre tiene ese tipo de pozo. Estamos hablando de eso como una suerte de edificación, hasta hablar de oficinas, de galpones, incluso containers, ¿ya? También pueden caer en esta categoría instalaciones gigantes que, como pueden ser alguna suerte como de anfiteatro, donde se realizan algunas cosas, o algún puesto donde las personas pueden esperar la locomoción. Todo eso nosotros lo llamamos edificación. ¿Mm? Alguien podría discutir, bueno, no importa, pero perfecto, esta asignatura estamos dejándola en esos términos. Cualquier cosa que se haya construido con el fin de ser utilizada por sí misma en alguna actividad, probablemente con el afán de ser parte del entorno en que se va a desarrollar algún proceso. Ojo, parte del entorno en el que se desarrollaría algún proceso. Ahora, si a nosotros nos interesara entender por qué necesitamos hacer mantención, en este caso necesitaríamos entender qué es lo que ocurre en esos lugares, porque no podemos usar un solo criterio, ¿sí? Uno podría partir por parte baja, pensando que si me encuentro con una suerte de bodega grande, que es un galpón, simplemente lo mínimo que voy a hacer es algo de aseo, ¿sí? Y voy a tener que pensar en pintar el lugar o algo similar. Pero en este sentido, yo lo que más recomiendo es intentar entender estas cosas como si fueran sistemas. Entonces, uno debería plantearse en qué consiste esa estructura o esa edificación y tratar de determinarla en términos de, no sé, pues, vamos a decir, de la parte de su estructura y de los sistemas que tenga agregados, ¿no? A ver si que con esto es muy intuitivo, posiblemente hay más cosas, ¿ya? Pero entendemos que si hablamos de un edificio, quizás entendemos cómo está la materialidad, a eso me refiero con su estructura, si es de concreto, es de alguna suerte de plástico, de panel, de eh, fibrocemento, lo que sea, pero entendemos la materialidad. Tenemos que tratar de comprender esa materialidad y en función de eso determinar qué es lo que podría fallar ahí. Y ahí aparece evidentemente que, oye, necesitamos pintar a veces, necesitamos reponer alguna parte. Eso podríamos entenderlo como parte de la mantención. Un análisis sencillo nos conduce hacia eso. Pero por el otro lado, nosotros también podríamos entender que está constituido de alguna suerte de sistemas, como por ejemplo puede ser el sistema eléctrico o el sistema de agua. O también podría ser, ¿por qué no?, el sistema de conexión a Internet o el sistema de ventilación o aire acondicionado, sistemas de refrigeración y similares, que son parte de esa infraestructura. Perfectamente nosotros podríamos verla como parte de alguna suerte de equipamiento, ¿ya? Va a depender un poco como de los gustos, ¿sí? Algunas personas consideran que hablamos de sistema eléctrico como una infraestructura, como un equipamiento que es propio de una edificación. Algunos lo consideran por separado y otros lo consideran aparte. Yo no veo ningún problema porque hay que ser capaz de identificarlo, nada más. ¿Ya? Pasando ya por alto esto, ahora pasamos a lo que nosotros llamamos equipos o equipamientos. Yo en esta oportunidad he querido hacer una diferencia simplemente para poder colocar el tema ahí. ¿Mm? Nos podríamos referir en mi asignatura como equipos, como aquellas cosas que son parte de una infraestructura o un sistema y que lo que tienen por función es apoyar algún proceso. Y en este sentido nos quedan, por ejemplo, los sistemas de ventilación, de refrigeración, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, sistemas de apoyo eh, con aire comprimido o similares. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de equipamiento podríamos nosotros mencionar? Es que son muchísimos. Quizás podríamos usar como criterio que no son equipos que tengan por función generar algún resultado y solamente se encuentran de apoyo y dejar el espacio para aquellos que generan algún resultado en el concepto de máquina, para mi asignatura. Ahora, dicho esto, entonces nosotros otra vez tendríamos que comenzar a pensar.
¿por qué razón esto puede fallar? Y tendríamos que usar el mismo criterio, desde su estructura a los tipos de sistemas que tienen, es decir, su composición. Entonces nosotros podríamos entender de que eventualmente un sistema de ventilación en alguna empresa, o no sé, imagínense que se tratara de una discoteca y necesitan tener un sistema ventilado o realmente un restaurante, por colocar algo livianito. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, consideremos su estructura, qué es lo que tiene. Y en este caso nos encontraríamos que, oye, tiene componentes que son metálicos, tiene componentes plásticos, tiene componentes mixtos, ¿sí? O podría ser que lo definiéramos en función de los sistemas que tiene. Tiene un sistema eléctrico, electrónico, térmico, tiene un sistema mecánico, por su composición más bien como máquina. No quiero tocar mucho el tema, pero espero que se me entienda, ¿sí? Por su estructura. Luego pasamos a aquellos otros que, bueno, y eso aquí es lo que nos conduce, que si quisiéramos definir una mantención, está claro que sería alguna suerte de mantención en términos de reposición, de reparación, de cambio de componentes, de mejora de algún componente o de adición de componentes, por ejemplo, ¿sí? De alguna manera reponer algunos de los consumibles que tenga ese sistema. Y podríamos clasificar las mantenciones quizás en términos de la especialidad por sistema, como eléctricas, instrumentales, térmicas y por el estilo. ¿Ya? Luego, cuando nos referimos a las máquinas, yo les estoy mencionando que vamos a entender para efecto de esta asignatura como máquina como aquellas cosas que generan un producto. ¿Mm? Y en este sentido, nosotros podríamos encontrarnos con o que generan un resultado. Podríamos encontrarnos con sierras, nos podríamos encontrar con perforadoras, podríamos encontrarnos con, en esta categoría, por ejemplo, podríamos quedarnos nosotros con una grúa horquilla. La entenderíamos para estos efectos de mi asignatura quizás como una máquina, ¿ya? Y también podrían quedarnos en este caso como los camiones, ¿no? Cualquier tipo de máquina automotora, ¿ya? Que pueda maniobrarse de manera independiente y que no necesariamente esté fija. Y en este sentido podríamos incluso llegar a separarlos y decir de que la manera de clasificarnos está entre aquellas que son móviles y aquellas que no. También podríamos separarlos en términos del nivel tecnológico. Lo mismo ocurre para los equipos, como el nivel tecnológico del que son parte. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con máquinas que son, por decirlo de alguna manera, analógicas, es decir, que funcionan más bien mecánicamente, hasta encontrarnos con otras que son automatizadas completamente o incluso algunas que están dotadas de cierto nivel de inteligencia artificial y que resuelven las cosas por sí solas. Dicho esto, salía relativamente fácil en la misma línea que estoy diciendo que, oye, pasa por estructura, pasa por sistema, y podríamos de ahí ir sospechando de a poco qué tipo de mantención le corresponde a cada uno. ¿Mm? Sería relativamente fácil entender que requieren de reparaciones, de reposición, de recambio de componentes, de recambio de algunas componentes que son consumibles, ¿sí? También puede ser de que requieran alguna suerte de mantención según el tipo de sistema que tiene, sistema eléctrico, por ejemplo, puede ser hasta por el software en algunos casos, ¿sí? Tengo en mente quizás algunos de estas máquinas que te sirven para hacer análisis de algunos componentes de los vehículos, ¿sí? Que son una suerte como de computadores o testers, ¿sí? Al que les podríamos dar algún otro espacio en otro de los apartados que tengo acá. Eso sería en este sentido. Luego pasamos a aquellas que nosotros denominamos herramientas. Y aquí también podríamos entrar a discutir, solo podríamos conversar en clase. Pero para efecto de esta asignatura, nosotros vamos a llamar a herramientas a aquellas que tienen alguna suerte de capacidad de generar resultados un poco más elaborados que los que dijimos nosotros sobre las máquinas, ¿ya? Que de alguna forma nos producen un resultado un poco más inmediato. La definición que estoy haciendo evidentemente es bastante singular, porque es discutible. Yo he escuchado personas que, por ejemplo, un taladro de pedestal, que es una cuestión que se encuentra instalada en un lugar que solamente se dedica a hacer cierto tipo de agujeros, hay personas que dicen que eso es un equipo.
alguien te puede decir que una máquina, y yo podría decir, bueno, podríamos llamarlo herramienta. Para efecto de esta asignatura, llamémoslo herramienta también. ¿Ya? A ver, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que deberíamos entender como herramienta como aquella cosa que necesita de la interacción de las personas. Y de esa manera nos evitamos tener tanto problema. ¿Por qué? Porque de no poder funcionar con las personas o no funcionan que más bien hablamos de herramientas como aquellas cosas que funcionan a voluntad de las personas. Y eso nos permitiría a nosotros de alguna forma resolver a qué le vamos a llamar herramienta. ¿Sí? Solo aquellas cosas que requieran que son ocupadas cuando las necesitamos. Ahora, en este sentido tendríamos que otra vez volver a hacer la misma clasificación, según su materialidad, según los sistemas que tiene. Entonces sería relativamente fácil entender que, por ejemplo, un taladro ¿ya? Portátil va a tener distintos sistemas, va a tener algunos componentes que son internos, que son eléctricos y quizás algunos que son de carácter electrónico. Y no tendría algunos componentes mecánicos, por ejemplo. Pero también entendemos de que tiene algunos problemas que tienen que ver con su estructura, como el cable de goma o como el sistema de adaptación de los taladros y similares, el sistema de activación. Y escuchen lo que estoy diciendo, los sistemas que lo componen. Los sistemas que lo componen. Entonces sería relativamente sencillo lograr detectar de qué tipo de mantención estamos hablando. Ahora, cuando hablamos nosotros del software, esto es una cosa un poco más complicada. Pareciera que no es algo que nos atañe mucho, pero yo prefiero colocarlo ahí para no perderle el valor, ¿ya? Y no perderlo, no sacarlo de nuestro radar. Resulta que el software eventualmente cae en una categoría bastante especial, porque uno cuando piensa así, de manera sencilla, ¿qué tipo de mantención requiere? Bueno, resulta que el software hay que actualizarlo. Y también puede ser de que requiera cada cierto tiempo alguna suerte de generación de parche. O también puede ser intervenido para chequear. Puede ser que el software se calibre. Puede ocurrir aquella situación. Ojo, aquí hablamos de algunas cosas que perfectamente podrían haber requerido, por ejemplo, calibración. En esa categoría podríamos hablar nosotros del software y del tipo de mantención y las razones por las que falla. Ahora, es imposible sacar el software en este caso, de las computadoras. Y ahí tendría pega para la clase tratar de definir qué es lo que es una computadora. ¿Sí? Recuerden las reglas que les estoy tratando de dar para poder discriminar. Ahora, para resumir todo esto, ¿qué pasa con la mantención? Nosotros tenemos que ser capaces de entender de que esto es lo que nosotros encontramos en una empresa. Podría ser interesante hacer alguna suerte de resumen, quizás de cualquier organización que ustedes conozcan y ver a ver qué es lo que tienen y hacer una suerte de listado. Ese sería una suerte de primer listado de mantención para poder entenderlo por infraestructura. Recuerden que yo anteriormente, y aquí voy a volver a las de las clases anteriores, yo les mencioné que uno entra a una organización y bien, trata de conocer el proceso productivo, ¿cierto? El sistema productivo, le sacamos los procesos de gestión y nos quedan los procesos principales, los de apoyo y algunos menores. Y nosotros definíamos de esos los procesos que eran más relevantes y en función de eso definíamos cuáles eran aquellos procesos que me cortan la capacidad productiva. Y en función de eso yo defino una suerte de prioridad. Quiero que lo recuerden y lo tengan en mente. Ahora, resulta que también nosotros podemos hacer la otra lectura. Es intentar tener esta suerte de listado. ¿Cuándo podríamos sacar este listado? Muy sencillo. Una vez que hubiéramos hecho aquello de hacer la identificación de los procesos productivos o el sistema productivo. Y una vez que tenemos eso, empezar proceso por proceso a hacer el desglose de este tipo de infraestructura. Por supuesto que podrían faltarnos más dimensiones acá o más cosas. Claro que sí. Algunos de ustedes tienen que haber estado pensando, ¿y qué es lo que ocurre con los instrumentos? Hay personas que hacen diferencias con eso. Se lo voy a plantear de la siguiente manera. Nosotros podríamos entender de que una herramienta es un martillo, pero
pregunta, ¿qué es lo que es un pie de metro? ¿Qué es una regla? ¿Qué es lo que es un tester? Entonces uno dice, bueno, uno mide y el otro me permite generar un resultado. Si yo tengo un tester, mido una condición. Si tengo un martillo, yo genero algo. Si tengo una sierra, genero algo con eso. Entonces, ¿podríamos generar una categoría de instrumentación? Yo no veo ningún problema. Prefiero a veces dejarlo en el rango de las herramientas. Pero me parece interesante, ¿por qué? Porque resulta que muchas veces algunos de los servicios que prestan algunas empresas se basan en prestar un servicio exclusivamente en función de el uso de instrumentos. Y les voy a poner un caso y ustedes lo van a entender de inmediato. Ustedes no pueden no tener, ¿ya?, a la salida de un proceso minero, por ejemplo, una romana. Uno de los grandes, me refiero. Por ejemplo, en AMI no puede despachar ánodos a ventana si no tiene una báscula en donde tomarle el tonelaje a los ánodos, y mucho menos darse el gusto de no tener una báscula para medir cuánto es el ácido sulfúrico que está despachando hacia el exterior, por ejemplo, de la fundición Paipote. Y uno dice, ¿qué es lo que tengo ahí? Eso es evidentemente un instrumento. ¿Lo podríamos agregar? Claro, yo pienso que se trata de una herramienta, pero perfectamente puede caer en esa categoría. Lo podemos conversar en la clase también para irnos poniendo de acuerdo en futuras evaluaciones. Ahora, dicho eso, también tendríamos que entrar a pensar cuál es la gracia de los famosos instrumentos. Es que siempre y siempre y siempre van a requerir calibración, que podríamos usarlo como una especie de regla. Es decir, cualquier cosa que requiera ser calibrado, entonces pensamos que se trata de un instrumento. Es un criterio un poco mañoso de parte mía, pero permite hacer la discriminación rápidamente. Ahora, esto que yo estoy planteando acá tiene por objeto simplemente ayudarnos a nosotros a entender a qué tenemos que hacerle mantención. Da lo mismo si alguien propone que tienen otro tipo de nombre e identifica que la infraestructura son alrededor de unas 10 o 15 cosas más. No hay ningún problema, no hay ninguna incompatibilidad. ¿Ya? Bien, voy a dejar esto acá y esperar que podamos conversar sobre esto durante la sesión de Teams. Nos vemos.